A continuación, nuestro club de revista presentado por Alberto Parodi, Daniela Martínez, Camilo Niebles y mi persona Estefanía Barón. Este es un artículo original publicado el 10 de octubre de 2018 que se titula como Demography Safely and Quarterly Improves Now Information about the 7th and 8th edition of the 10N classification and 18 of the 973 surgery cases of the Japanese young committed a lung cancer registered database on 2010, que se traduce como información demográfica de seguridad y de calidad y de pronóstico en la séptima y octava edición de la clasificación TNM en 18.973 casos quirúrgicos de la base de datos del registro del Comité Conjunto Japonés de Cáncer de Pulmón en 2010. Uno de sus principales autores es Jiro Okami, Yasushi Shintani, Meinoshi Okumura, del Departamento de Cirugía Torácica General e Instituto Internacional de Cáncer de Osaka. Como Astroad tenemos Introduction. The Japanese Young Community of Lung Cancer Register performed the 4/9/21 registered study of cervical case demographic safely and quarterly prognostic information and correlating between the 7th and the 8th edition of the 10N classification were investigated. The principal results were compared with the previous Japanese young community of lung cancer register study. Measures the clinical pathology profile, staging and prognostic of patients who have operation for primary lung cancer in 2020 were replicated in 2016 and NASLE. The result, the co-year 15-18 dose, the 973 patients for 297 hospital, 11 dose, the 771 males, mean age 68.3 years. Tumor smaller than 2 points, Samaira was seen in 39% of patients and limited resection was performed in 22.7%. The 30 and 90-day mortality rates were 0.43 and 1.26% respectively. In conclusion, this study demonstrated improved structural results for lung cancer in Japan. The 10N revision for the 8th edition was supported by the assessment for the migration for the previous edition and the prognostic certification. Entonces tenemos como introducción que aunque se han logrado avances considerables en el tratamiento quirúrgico del cáncer de pulmón primario, queda mucho espacio pendiente en la mejora de los resultados a corto y a largo plazo. La demografía, los resultados quirúrgicos y los pronósticos deben ser de gran interés para una variedad de personas en este campo, incluyendo los cirujanos, oncólogos médicos, pacientes, legisladores y otros proveedores de atención médica. Tenemos que el Comité Conjunto Japonés de Registro de Cáncer de Pulmón, que se abrevia como JJCLCR, ha realizado regularmente un registro a nivel nacional, estudios de pacientes tratados quirúrgicamente cada 5 a 6 años. Entonces, con respecto a los estudios anteriores, se han centrado en los tratados quirúrgicamente. La clasificación del cáncer de pulmón se revisó recientemente. Los datos del Comité Conjunto Japonés de Registro de Cáncer de Pulmón, el cual contribuyó en gran medida a la base de datos. Además, varios estudios relacionados basados en los últimos datos de registro se han publicado en otro lugar y el presente estudio es el cuarto estudio de registro de casos quirúrgicos en la historia de este comité, en los que los datos que se recogieron de los pacientes fueron operados en 2010. En este estudio de registro pues se presenta
especial atención al tamaño del tumor preoperatorio por la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón. Como método, en los registros el comité realizó una retrospectiva a nivel nacional, un estudio de registro de pacientes intervenidos de cáncer de pulmón. El comité también pidió a 629 hospitales universitarios certificados por la Junta Japonesa de Cirugía General Torácica para incorporarse al estudio. En cuanto a los pacientes, tenemos los criterios de inclusión, que son los siguientes: diagnósticos patológicos o citológicos de cualquier tipo de pulmón primario, cáncer y cirugía con intención curativa entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2010. Y los criterios de exclusión fueron una operación destinada a la puesta en escena como biopsia de ganglio linfático y biopsia pleural, extirpación del tumor mediante un abordaje transbroncoscópico, local terapia de resección pulmonar como tumor ablación o cirugía para un tumor traqueal. También recogimos unas variables, las cuales son las características de fondo básicas, comorbilidades, historial médico, niveles de marcadores tumorales séricos, tabaquismo, historial y resultados de las pruebas de función pulmonar, ubicación del tumor, tamaño y otros descriptores T clínicos en la 7ª edición, estado clínico de los ganglios en cada descriptor de estación y N clínico en la 7ª edición. Descriptores clínicos M en la 7ª edición y número de órganos metastásicos, cirugía e información intraoperatoria, complicaciones postoperatorias, mortalidad dentro de los 30 y 90 días y repetición de la toracotomía dentro de los 30 días posteriores a la cirugía. También tumor patológico, tamaños, otros descriptores T patológicos en la 7ª edición y alteraciones genéticas. También nodal patológico en estado en cada estación y descriptores de N patológicos en la 7ª edición. Descriptores patológicos M en la 7ª edición, terapia adyuvante, posoperatoria, pronóstico, recurrencia y tratamiento inicial para enfermedad recurrente si corresponde, y simultáneo o tratamiento de cáncer de pulmón múltiple metacrónico. También tenemos el examen de datos, que una vez cerrado el registro, los datos que sean examinados cuidadosamente por los cirujanos torácicos, y si los datos son inconscientes o contradictorios, si hay doble registro, si hay una información incompleta o se encontraron valores atípicos, el encargado de esto de la oficina de registro va a hacer las correcciones después de consultar a cada hospital. Bueno, como resultado tenemos en esta tabla que nos muestra ciertas características de los pacientes, como son el sexo, el año, el estado, la historia de tabaquismo, si fuman, si no fuman, cuántos paquetes se fuman por año, la espirometría preoperatoria, postoperatoria, la marcación de tumor en suero, las diferentes operaciones dependiendo de la localidad de donde se encuentra el tumor en los pulmones, y la histología, el tipo de histología del tumor. En cuanto a los femeninos, se tuvieron en cuenta, el sexo femenino se tuvo en cuenta 7.202 pacientes, que equivale a un 38%, y en el sexo masculino se tuvieron en cuenta 11.771 pacientes, que equivale en porcentaje a un 62%. La estadificación y resultados a corto plazo, las complicaciones postoperatorias. Dentro de los 90 se registraron días de cirugía en 1.576 pacientes, que equivale a un 8,3%. Las tasas de mortalidad a 30 a 90 días por cualquier causa de la muerte en toda la cohorte fue del 0,43%, que son 81 pacientes, y de 1,26%, que equivale a 240 pacientes respectivamente. La estadificación y resultados a largo plazo del séptimo, durante el periodo de seguimiento, 4.887 pacientes, que equivale a un 25,8%, murieron, y de los cuales 3.015 murieron de sus cánceres originales, teniendo en cuenta que las tasas de supervivencia global de toda la cohorte es de 18.963.
Entonces fueron 94,3% a un año, 88,4% a 2 años, 83% a 3 años, 78,5% a los 4 años y 74,7% a los 5 años. Es una tabla de tendencias temporales de los datos principales en JJCLCR estudios, los porcentajes de mujeres, los pacientes ancianos, los tumores pequeños, la recesión limitada y casos de adenocarcinoma aumentó a lo largo de los estudios. Además, la tasa de supervivencia a 5 años de toda la cohorte mejoró del 51,9% en 1994 al 74,7% en el presente estudio. Esta tabla muestra las correlaciones entre la séptima edición de TNM y la octava edición. Los estadios clínicos se obtuvieron en 16,079 pacientes en tanto la séptima como la octava. La estadificación clínica y resultados a largo plazo según la octava edición de la clasificación TNM en 16,154 pacientes, que equivale a un 85,1% de toda la cohorte. El diámetro de la parte sólida se midió en una tomografía computarizada preoperatoria. El tamaño medio de la parte sólida fue de 2,42. En estos pacientes la enfermedad fue puesta en escena en entorno clínico por la octava edición de la clasificación TNM, de acuerdo a las propuestas del proyecto de estadificación del cáncer de pulmón. En la discusión tenemos que el presente estudio de registro la información clínico-patológica de los pacientes que se sometieron a tratamiento quirúrgico en 2010 tras un seguimiento de 5 años. Cambios y mejoras notables de los resultados se observaron a pesar del intervalo de solo 5 a 6 años entre estudios. En el presente análisis, el enfoque principal estaba en los datos de toda la cohorte y además estudios que incluyen análisis subconjunto. Los registros nacionales son un espejo de los encontrados en práctica clínica del mundo real. Varias tendencias fueron observadas a lo largo de los estudios por el Comité Conjunto Japonés de Registro de Cáncer de Pulmón, como se mostraba en la tabla 3 que ya las había explicado anteriormente. Entonces, primero, la edad media de los pacientes ha sido un constante aumento. El porcentaje de pacientes de 80 años o más aumentó del 3,01% en 1994 al 10,5% en 2010. Se cree que el aumento del número de ancianos pacientes refleja el envejecimiento de la población japonesa. La tasa de mortalidad a 30 días en esta población fue notablemente reducida del 1,6% en 1999 al 0,6% en el presente estudio. La tasa de resección limitada incluye resección en cuña y cementectomía, aumentó del 6,4% en 1994 al 22,7%. Este aumento de resección limitada se explica por el aumento del número de pequeños tumores. De hecho, la proporción de tumores clínicamente pequeños fue del 39,0%. Mientras que en 1994 era de 23,4%. Otra razón de este cambio es que la resección limitada, que se ha considerado generalmente aceptable en pacientes con cáncer de pulmón pequeños y periféricos después de selección crítica. En contraste, la tasa de neumonectomía disminuyó del 8,7% en 1994 al 1,8% en el presente estudio. Se ha informado repetidamente que la lobectomía en manga proporciona resultados oncológicos similares a los neumonectomía, pero con menores riesgos operatorios. Entonces, los resultados a largo plazo después del tratamiento quirúrgico han demostrado una mejora notable. La tasa de supervivencia a 5 años de toda la cohorte aumentó del 69,6% en el estudio anterior a 74,7% en este presente estudio. Entonces, cuando las tasas de supervivencia fueron analizadas por el estadio patológico en la séptima edición, se observaron una mejoría en la supervivencia de todas las etapas desde la etapa 1A a la etapa 4. En particular, pues los pacientes con adenocarcinoma histológico puede tener más probabilidad de lograr un beneficio a largo plazo. En realidad, la supervivencia media después de la recurrencia en tales pacientes fue mayor de 3 años. Se supone que la supervivencia prolongada en pacientes con recurrencia
puede contribuir al mejor pronóstico en el presente estudio. La octava edición de la clasificación TNM fue introducido en 2017. El proyecto de estadificación del cáncer de pulmón propuso el tamaño de la componente sólido de la tomografía computarizada como el tamaño del tumor en la octava edición. Debido al gran esfuerzo de las instituciones participantes, este estudio ha demostrado con éxito los resultados quirúrgicos basados en el nuevo sistema de estadificación en un gran cohorte. Cada grupo de pacientes en estadio clínico 1A, 1B, 2B y 3A por la séptima edición fue reclasificado a etapas de 0 a 1A3, de 1A1 a 2A, de 2B a 3A y del 3A al 3B según la octava edición. Entonces, por lo tanto, se requiere interpretación cuando los datos clínicos son en comparación con los datos de estudios anteriores. Cuando las tasas de supervivencia fueron reanalizadas por la octava edición, las curvas por la etapa 0 a 3B fueron claramente separados. Además, se encontró que un número considerable de pacientes fueron asignados al estudio 0 y que la tasa de supervivencia a 5 años de esta etapa fue particularmente excelente. Hay limitaciones en el estudio. Primero, pueden existir estudios retrospectivos y sesgos. Segundo, un sistema de seguimiento o auditoría externa que no se realizó en el estudio. Y en tercer lugar, pues el programa de seguimiento no fue estandarizado. Cuarto, puesto en escena basado en la octava edición estaba incompleta debido a la incapacidad de distinguir el estadio 4B del estadio 4C y la falta del tamaño de la invasión en la muestra patológica. Quinto, pues los tipos histológicos de NSCLC y carcinoma de células pequeñas no se diferenciaron en este estudio. Por último, y como conclusión, este estudio de registro a gran escala de las estadísticas más recientes sobre el tratamiento quirúrgico para pacientes con cáncer de pulmón, en largo plazo los resultados han mejorado notablemente desde el último estudio de registro. Estos datos animan a los investigadores a realizar más investigaciones para mejorar el tratamiento y ayudar en la próxima revisión del TNM, sistema de estratificación. Muchas gracias.